Buenas tardes, buenos días a todos, o depende de la hora que nos ve, buenas noches. Pues bueno, en este video le vamos a hablar sobre un tema que pocas veces escuchamos y que pues por eso no conocemos, que es el siglo de oro tapatío o el caso de la monarquía católica. Pues bueno, este tema abarca diferentes subtemas, pero desde mi perspectiva yo les voy a hablar sobre la fundación de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara y sobre el embellecimiento de la propia ciudad de Guadalajara. De mis compañeros le van a desarrollar el tema conforme vayan avanzando. Pero bueno, ese tema creo que es muy importante y pertinente conocer un poco de ello, porque no simplemente hablamos de una ciudad o hablamos de historia, sino hablamos como nosotros de calicienses y personas que vivimos en Guadalajara o que nacimos en Guadalajara. Pues es una forma de conocer cómo antes era la ciudad y cómo todas las reformas urbánicas impulsaron a la ciudad de Guadalajara en diferentes aspectos. Pero bueno, sin más preámbulos, los dejo. Gracias. La Real Universidad de Guadalajara fue inaugurada el 3 de noviembre de 1792 por orden del rey Carlos IV de España, tras largos esfuerzos del obispo Fray Antonio Alcalde, una figura clave en el desarrollo social, educativo y urbano de la ciudad. Antes de la fundación, los jóvenes del occidente de la Nueva España debían de viajar hasta la Ciudad de México o Puebla para poder estudiar carreras superiores, lo que de alguna manera implicaba grandes gastos y limitaba el acceso a la educación. Por ello, la creación de esta universidad representó un paso trascendental en la descentralización del conocimiento y en la modernización cultural de la propia región. Podemos decir que el origen de la universidad se remonta a 1696, cuando el obispo Fray Felipe Galindo y Chávez, pues bueno, propuso por primera vez crear una universidad en Guadalajara. Sin embargo, como ya sabemos, esto no fue llevado a cabo. No fue hasta las gestiones de Fray Antonio Alcalde, como ya mencioné anteriormente, que el proyecto se concretó. El 18 de noviembre de 1791 se expedió la cédula real de la fundación y el 26 de marzo de 1792 se recibió oficialmente en Guadalajara, iniciando los preparativos para su apertura. Finalmente, el 3 de noviembre de ese mismo año se celebró la pronta inauguración con una ceremonia solemne en la antigua sede jesuita del Colegio de Santo Tomás de Aquino, donde comenzó formalmente su labor académica. Una vez dada todo ese contexto histórico, pues bueno, nos vamos a pasar sobre un tema muy importante que consiste en la organización académica y educativa. La Real Universidad de Guadalajara se estableció siguiendo el modelo de la Universidad de Salamanca, con su propio rector, claustros y estatutos. En su inicio contó con facultades de teología, cánones, leyes, medicina y filosofía, además de una de artes, donde enseñaba las materias básicas, otorgaba los grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor, con lo cual los estudiantes podían ejercer profesionalmente o continuar de alguna manera su formación académica. El primer rector, pues bueno, de esta universidad fue José María Gómez y Villaseñor, quien dirigió los primeros años de la institución. El financiamiento inicial se debe de destacar, ya que provino de gran parte del obispo alcalde, quien aportó cerca de 60,000 pesos, sumados a otras donaciones que alcanzaron alrededor de 95,000 pesos, que esto se debe de destacar, ya que para la época es una gran suma de dinero muy importante. Actualmente de alguna manera es mucho, pero no tanto como esa época. Desde el inicio, la universidad tuvo un gran prestigio, atrayendo estudiantes del occidente y norte del virreinato, convirtiéndose en un punto de referencia educativa, comparable con la Real y Pontificia Universidad de México, actualmente la UNAM. Además, consigo mismo, esta universidad tuvo un gran impacto cultural e intelectual. La creación de la Real transformó la vida cultural de Guadalajara. La ciudad comenzó a distinguirse por su ambiente académico y científico, lo que dio origen a una generación de intelectuales y profesionales que impulsaron la educación, la medicina, el derecho y la filosofía, ya que pocas ciudades poseían de esa capacidad de una universidad o de un espacio para poder reflexionar y pensar. Aunque la institución estaba bajo control eclesiástico, pues bueno, fue un espacio donde penetraron las ideas de la Ilustración europea, promoviendo el estudio de la ciencia, la razón y la observación crítica. Profesores y alumnos pues constantemente estaban en debates sobre diferentes temas que poco a poco pues de alguna manera rompían con la visión tradicional y absolutista del mundo, haciendo de la Real Universidad un espacio de pensar y reflexionar, como mencioné anteriormente. También podemos decir que gracias a la universidad surgió una élite ilustrada local, compuesta por juristas, médicos y teólogos, que se convirtieron en líderes de opinión y en promotores del pensamiento liberal. Se fomentó también la creación de bibliotecas, imprentas y círculos de lectura,
lo que impulsó la producción cultural y literaria. Guadalajara simplemente se consolidó así como un centro intelectual del occidente novohispano, rivalizando incluso con la Ciudad de México e influencia educativa cultural. Cabe destacar que también lo que mencioné anteriormente sobre la imprenta, este fue traído un año después de la fundación o de la inauguración de la propia universidad, ya que, pues bueno, se necesitaban diferentes libros para poder de alguna manera llevar todas estas materias que eran muy importantes. Además de no solo formar los profesionales, sino también líderes sociales y políticos, muchos de sus egresados pues ocuparon cargos en la administración pública, la justicia, el clero y las cortes de Cádiz. Bueno, si lo podemos llamar así. Pero bueno, contribuyendo a la formación del pensamiento liberal e independentista. Aquí también podemos agregar que también se tiene el pensamiento del federalismo, gracias a Prisciliano Sánchez en su texto El Pacto de Anáhuac. Durante las primeras décadas del siglo XIX, varios de sus miembros participaron en los debates sobre la autonomía regional y la independencia de México, llevando consigo una visión más crítica y moderna del poder. La universidad también fortaleció la identidad regional de Guadalajara, generando orgullo entre los habitantes por tener una institución propia de un dicho prestigio. Este sentimiento de autonomía intelectual contribuyó al hecho de que años después Jalisco se declarara el primer estado libre y soberano del país, tras consumarse la independencia. A esto me refiero con lo que nos dice Prisciliano Sánchez. Pero bueno, así la universidad se convirtió en un símbolo de progreso y libertad, no simplemente formando las bases de la educación, sino también formando la política de la región. También obviamente tuvo un impacto urbano y económico. La instalación de la universidad trajo consigo un importante crecimiento urbano y económico. La llegada de los profesores, estudiantes y todo el personal administrativo impulsó la apertura de comercios, imprentas, hospedajes y librerías. Guadalajara comenzó a atraer diferentes familias de diferentes lugares del virreinato que buscaban educación para sus hijos, lo que dinamizó la economía y favoreció la expansión de la ciudad. Además, el intercambio constante de estas ideas y conocimiento ayudó a modernizar la sociedad tapatía, integrando valores de ciencia, progreso y cultura en la vida cotidiana, que de alguna manera esos valores siguen hasta la actualidad. Pero bueno, continuando más de una transformación posterior, podemos decir que tras la independencia de México, la universidad enfrentó diversos problemas políticos y económicos. Por ejemplo, en 1836, el Congreso del Estado de Jalisco decretó su primera cláusula. Y en 1827 se creó el Instituto de Ciencias del Estado, inspirando en ideales más liberales. Sin embargo, la universidad fue restablecida en varias ocasiones a lo largo del siglo XIX, adaptándose a los cambios políticos y educativos del país. Obviamente estaban atendiendo a las propias necesidades de esa época. También mencionar un dato curioso, si lo podemos llamar así, pero entre sus rectores más destacados estuvo José Ángel de la Sierra, quien organizó las constituciones universitarias durante un periodo de crisis y transición. A pesar de las interrupciones, la universidad mantuvo viva la tradición del pensamiento académico y siguió siendo un referente cultural. Con el paso del tiempo, su legado se consolidó en la actual Universidad de Guadalajara, que muchos la conocemos como la UDG, que pues bueno, que de alguna manera también se conserva el espíritu de aquella institución real, con el lema que tan constantemente ha sonado en estos momentos, ya que se cumplen un siglo de su fundación. Pero bueno, el lema es piensa y trabaja, que también de alguna manera esos eran los ideales de la Real Universidad de Guadalajara. Pero bueno, podemos decir que la universidad dejó un legado y unas consecuencias pues, a largo plazo. Por ejemplo, la universidad o la Real Universidad de Guadalajara marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del occidente mexicano. Su influencia trascendió la educación y la transformó en todos los ámbitos de la sociedad, por ejemplo, la cultura, la ciencia, la política y la economía. Gracias a ella, Guadalajara pasó a ser de una ciudad pues, provincial a convertirse en un centro de pensamiento moderno, con una identidad ilustrada y progresista. Que bueno, estos cambios son muy importantes para la actual construcción de Guadalajara. El modelo educativo que promovió, basado en la razón y el humanismo y la ciencia, inspiró generaciones posteriores y se convirtió en la base de la educación pública jalisciense. Hoy en día la Universidad de Guadalajara honra sus orígenes recordando su fundación en 1792 como el nacimiento de la educación superior en el occidente de México. Y pues bueno, para concluir de una manera rápida, puedo decir que la fundación de la Real Universidad de Guadalajara en 1792 fue un hecho que profundamente la historia de la propia región,
porque más que una escuela, fue un símbolo de conocimiento, identidad y libertad que dio a los habitantes de la Nueva Galicia o de la Intendencia de Guadalajara, depende del texto, la oportunidad de formarse, pensar críticamente y participar en la transformación del país, pero que de alguna manera su legado continúa vivo en la educación, en la cultura y en la conciencia de Jalisco como un territorio ilustrado y con vocación de liderazgo dentro de México. Y pues bueno, para poder concluir mi parte les voy a hablar sobre el embellecimiento de la ciudad de Guadalajara, posteriormente las reformas borbónicas. Bueno, mejor dicho, durante las reformas borbónicas, que creo que es un tema importante para poder comprender actualmente cómo está estructurada urbanísticamente y sobre todos los aspectos importantes. Pero bueno, como las reformas borbónicas impulsaron el embellecimiento y la modernización de la propia ciudad de Guadalajara durante la época del siglo XVIII. Ese proceso, pues bueno, digamos, no solo transformó el aspecto físico de la ciudad, sino también su vida cultural, económica y social. Para entenderlo primero, pues bueno, debemos de recordar que las reformas borbónicas fueron una serie de cambios políticos, económicos y administrativos implementados por la monarquía española, especialmente por Carlos III, con el fin de modernizar sus colonias y aumentar el control del Estado sobre ellas. Sin embargo, Guadalajara, como capital de la Nueva Galicia, fue una de las ciudades más beneficiadas y transformadas por estas normas. Pues bueno, antes de proseguir, les voy a hablar sobre el contexto histórico y urbano de Guadalajara antes de las reformas borbónicas, que es muy importante para poder comprender cómo perjudicó, bueno, digamos, perjudicó de una manera que no sea despectiva a la ciudad de Guadalajara. Guadalajara era una ciudad importante antes de sí mismo, pero todavía conservaba una estructura colonial, pues digamos, bastante tradicional. Sus calles eran irregulares, muchas sin empedrar, y las construcciones tenían un carácter, pues digamos, lo más funcional que el propio aspecto estético. Por ejemplo, según Matías de la Mota Padilla, cronista del siglo XVIII, Guadalajara, pues bueno, era una ciudad muy agradable por su clima y la fertilidad que ésta tenía, pero necesitaba un orden y decoro para corresponder a su dignidad de capital. Esto muestra que incluso en la época de Mota Padilla, pues bueno, ya se percibía la necesidad de poder embellecer a la ciudad de Guadalajara y pues también bajo el embellecimiento, también hacerla un poquito más moderna. Pero bueno, ahora sí, ya con el impacto de las reformas urbánicas en el desarrollo urbano, pues bueno, llegó un nuevo impulso a la planificación urbana. Los intendentes y autoridades locales comenzaron a aplicar políticas inspiradas en el racionalismo ilustrado, pues buscando crear una ciudad un poquito más ordenada, limpia y funcional, que si lo podemos ver en diferentes crónicas, perdón, en el libro de Jaime Olveda, de la insurrección e independencia, se habla sobre la ciudad que estaba, pues digámosla, muy bonita, muy bien organizada y que era muy funcional, ya que siempre estaba limpia, que después podemos ver también cómo se reflejaba en esos aspectos. De acuerdo con el historiador Luis Navarro García, esas reformas representaron la entrada del urbanismo ilustrado en la América colonial o septentrional, y Guadalajara fue uno de los mejores ejemplos. Durante esta época, pues bueno, se promovió el empedrado de calles principales para poder mejorar la circulación, la construcción de plazas simétricas como la Plaza Mayor, que hoy la conocemos como la Plaza de Armas, el embellecimiento de edificios públicos, templos, conventos y conventos dándoles una apariencia más monumental. También aparte de que se hablaba de que se debería tener más agua a los edificios públicos, pues bueno, se construyeron diferentes fuentes para que la gente de diferentes entidades de las instituciones gubernamentales pudieran recolectar el agua de una manera más eficiente y digámoslo sin un costo alguno. Además, se fortalecieron instituciones educativas y culturales como el Seminario de San José y más tarde la Real Universidad de Guadalajara, fundadas en este ambiente de progreso y orden ilustrado, pero ya lo mencioné anteriormente, así que no me voy a desarrollar más en este aspecto. Una de las obras arquitectónicas de infraestructura y embellecimiento pues fueron notables. Se construyeron fuentes, se mejoró el alcantarillado y se levantaron edificios de gran valor artístico, como el Palacio de Gobierno, el Templo de San Felipe Neri y el Santuario de Guadalupe. El historiador José María Muría señala que esa etapa marcó la consolidación del barroco tapatío y el surgimiento de una arquitectura, digamos, más sobria, acorde con las ideales de la Ilustración. Esto se reflejaba en fachadas más simétricas, decoraciones un poquito más elegantes y una disposición urbana que buscaba armonía y belleza a la propia ciudad para darle una, digamos, representación. Mota Padilla, en sus libros, elogió estas transformaciones al afirmar que pues Guadalajara, con el adorno de sus templos y calles, parecía competir con las calles más hermosas del reino. Si no me equivoco, también las comparaban con ciudades como Madrid.
Sus palabras, pues bueno, nos muestran que los contemporáneos perciben estos cambios como un símbolo de orgullo regional, que posteriormente también iba a impulsar el proceso de emancipación de la corona. También, obviamente, que sería de los primeros lugares o el primer lugar en ser la cuna del federalismo o en ser los lugares que propiciaron el federalismo. Con él, bueno, como ya lo mencioné anteriormente, si no me equivoco, con el Pacto de Anáhuac de Prisciliano Sánchez. También obviamente hubo una transformación social y cultural. El embellecimiento urbano, pues digamos, no solamente fue físico, sino también cultural y simbólico. Las reformas fomentaron un espíritu nuevo de civismo y modernidad, impulsando el desarrollo de espacios públicos para que haya un poquito más de convivencia y más difusión del arte. Los historiadores Meyer y Pérez de Verdía explican que el orden urbano promovido por las autoridades borbónicas pues buscaba también educar visualmente al ciudadano, inculcando valores de limpieza, disciplina y progreso. Como ya hemos visto en la obra de Jaime Beda de Insurrección a la Independencia, en la zona de la guerra en la zona de Guadalajara, si no me equivoco, se titulaba esa obra bibliográfica, pues se habla de que pues, bueno, el lugar era muy limpio y tenía mucha disciplina, que posteriormente estos elementos se vieron corrompidos a la llegada de Hidalgo y el ejército rebelde a esta zona. Así Guadalajara, pues bueno, también empezó a verse como una ciudad más moderna, abierta al comercio, a la educación y a la cultura. Los paseos, las fuentes y las plazas se convirtieron en símbolos de una sociedad que aspiraba al refinamiento y al bienestar de la propia, obviamente, de la sociedad. Pues bueno, testimonios históricos. Entre los testimonios más valiosos es el de Mota Padilla, quien observó con admiración los cambios que se estaban rodando. En su obra logra relatar cómo los templos, las calles y las instituciones florecían con un nuevo lustre propio de nobleza de su pueblo. Y pues bueno, para poder finalizar esta excelente parte voy a dar una breve conclusión para no extenderme más de lo debido, para darle pues bueno, más tiempo a mis compañeros y un poquito más de desarrollo. Pues bueno, para mí el embellecimiento de la ciudad de Guadalajara, después de las reformas urbánicas, fue un proceso profundo que trascendió especialmente la arquitectura, transformó el modo en que la ciudad se concebía a sí misma, consolidándola como una capital moderna, ilustrada y orgullosa de su identidad, que posteriormente y actualmente creo que se ven reflejados. Gracias a las obras impulsadas por las autoridades borbónicas, a la visión de personajes como Mata Padilla, Guadalajara dejó de ser una ciudad colonial, digamos, desordenada o con poco orden, para poder convertirse en una urbe más planificada, bella y funcional, que era lo que muchas de las reformas borbónicas era lo que estaba buscando. Pero bueno, Guadalajara encontró en el siglo XVIII su forma definitiva, la de una ciudad que aprende a reflejar su espíritu ilustrado en el orden de sus calles y en la dignidad de sus edificios. Por eso cuando caminamos hoy por su centro histórico no solo vemos piedra y cantera, vemos el legado vivo de aquellas reformas que hicieron que Guadalajara una joya urbana del occidente novohispano. Pues bueno, dicho esto, mi parte en este breve documental, pues bueno, finalizan y dejo a mis compañeros proseguir. Muchas gracias. La Casa de Moneda es una institución poco conocida dentro de la historia tapatía, en parte por el papel relativamente marginal que utilizaba la minería en la economía de la ciudad y más si se compara con otras urbes no hispanas como Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Eminentemente burócrata y comercial, la capital de la Nueva Galicia vio nacer tardíamente dicha institución, estrechamente relacionada con los asentamientos mineros. La principal función de la Casa de Moneda era acuñar monedas, junto con la regulación de las actividades mineras, como por ejemplo la recaudación del quinto real o la venta de azogue para el beneficio de la plata. De hecho, dentro de la Nueva Galicia no fue la única institución de su tipo, y los reales de minas de Bolaños y Etzatlán contaron con sus propias casas para acuñar monedas. Dichas fincas fueron construidas para procesar el mineral argentífero, minas que si bien eran explotadas desde mediados del siglo XVI, vieron un nuevo auge durante el siglo XVIII, época en la que fueron construidas las casas de moneda. Guadalajara era una de las ciudades más importantes del Virreinato de Nueva España. Era la capital de la provincia del Reino de Nueva Galicia y allí existía una caja real. A lo largo del siglo XVIII su pujanza económica le hizo aspirar a tener su propia casa de moneda. Así, en 1727 solicitaron por carta poder abrir una casa de moneda, algo que fue rechazado por el virrey.
Los habitantes de Guadalajara siguieron insistiendo a lo largo del siglo XVIII, pero sus súplicas nunca llegaban a pesar de que varios visitadores informaron de los problemas derivados de la falta de numerario en la ciudad. De hecho, muchas transacciones comerciales se hacían con pedazos de plata sin ensayar que los locales llamaban tepuzquis. Así pues, la fundación de la Casa de Moneda como institución sucedió en 1811, tras la derrota de Hidalgo en el puente de Calderón y la toma de la ciudad por Calleja. Fue entonces cuando Guadalajara obtuvo el permiso para abrir una casa de moneda, en consonancia con otras casas que se habían abierto en México durante la guerra. La creación de la Casa de Moneda fue autorizada por el virrey Francisco Javier Venegas como respuesta a la necesidad de mantener el control económico del occidente durante los primeros años de la Guerra de Independencia. Así, el 20 de mayo de 1811 recibió el permiso, si bien no comenzó a operar hasta 1812. Curiosamente, la casa se instaló en la planta baja del mismo Palacio Real, donde meses antes había vivido Hidalgo. La corta vida de la Real Casa de Moneda fue muy accidentada. Tras 2 años funcionando, se trasladó la maquinaria al ala sur del mismo Palacio Real, donde comenzó a operar el 26 de enero de 1814. Pronto comenzaron las irregularidades en el ensayo de los metales, por lo que Ambrosio Sugarzurrieta ordenó su cierre el 30 de abril de 1815. Entonces se quejaron los comerciantes, ya que Guadalajara volvía a quedarse sin numerario. Estas quejas consiguieron reabrir la casa el 18 de agosto de 1817, pero tuvo que volver a cerrar al año siguiente por las quejas de la Casa de Moneda de México, que encontraba en Guadalajara una competencia. Las tareas de acuñación reanudaron en 1821 y cesaron definitivamente en 1822, cuando la Casa de Moneda de Guadalajara se trasladó a otro edificio y se convirtió en una casa republicana. Los consulados de comercio durante el periodo del impulso reformista borbónico heredaron una dualidad conflictiva. Siendo instituciones del antiguo régimen, aspiraron a convertirse en instrumentos de la modernidad borbónica e impulsores del libre comercio. En efecto, los comerciantes provinciales novohispanos recibieron como nunca antes el impulso institucional de corporaciones que los igualaron en derechos y obligaciones con los tradicionalmente adjudicados a los poderosos gremios de comercio como los de la capital novohispana. Durante el periodo colonial, el comercio era controlado por la corona española a través del Consulado de México, creado el 15 de junio de 1592 mediante cédula real. Debido a la creciente prosperidad de la región de Guadalajara, que se convirtió en un centro de distribución de productos provenientes de Europa y Asia, se iniciaron gestiones para establecer un consulado en dicha ciudad. El objetivo era liberarse del control monopólico del comercio de la capital. Además, los comerciantes de Guadalajara habían experimentado un ciclo de prosperidad económica y las rentas reales daban muestra de ello. Los diezmos y las alcabalas crecieron y el reciente ciclo de reactivación de la producción platera constituían una serie de evidencias que, asociadas al espectacular aumento de la población urbana, confirmaron la tendencia progresiva de esta economía regional. Estas acciones prosperaron con la autorización de la creación del Real Consulado de Comerciantes de Guadalajara, otorgada mediante cédula real del 6 de junio de 1795. El Real Consulado no solo era una institución económica, era un símbolo del poder local. Sus miembros pertenecían a las familias más influyentes de Guadalajara. Entre los más notables comerciantes, promotores y luego priores del consulado estaban don Juan López Portillo, don Antonio Pacheco Calderón, don José Eugenio Moreno de Tejada, don Juan José Cambrero y don Martín Gutiérrez Fernández. Para que este consulado tuviera su propia sede, se adquirió una casa ubicada en las actuales calles de Independencia y Alcalde, cuya propietaria era la señora Mariana Matiana Samaniego. La finca era lo suficiente grande para que el consulado pudiera utilizar sus espacios por separado y al mismo tiempo recaudar fondos para solventar la deuda contraída con la señora Samaniego. Una de las primeras acciones del consulado fue organizar sus oficinas y publicar la cédula real con el propósito de dar a conocer a la comunidad los puntos esenciales de su constitución. La primera impresión de este documento estuvo a cargo del impresor del consulado.
Entre sus gestiones más destacadas se encuentra la obtención del permiso anual para la Feria de San Juan de los Lagos desde 1794. Con el tiempo esta feria se consolidó gracias a la devoción de los fieles que acudían a venerar a la Virgen de la región. 3 años después, en 1797, se concretó la construcción de una aduana y la instalación de un mercado. En cuanto a la comunicación, el consulado inauguró en 1797 un servicio de coches y diligencias tiradas por mulas que partían el primero de cada mes desde la Ciudad de México hacia Guadalajara y regresaban el día 16. Algunas de las terminales establecidas en el trayecto fueron Zapotlán de los Tecuajes, hoy Zapotlanejo, Cerro Gordo, Díaz, Irapuato, Celaya y San Juan del Río. También intervino en la construcción y mantenimiento de diversos puentes que se encontraban en mal estado, como los de Calderón, La Laja, Tolotlán, San Martín y Río de Medina, entre otros. En el ramo agrícola se encargó de imprimir y difundir cartas circulares sobre el cultivo y cosecha del cacao, además de otorgar premios a las sementeras de añil y cacao con mejor rendimiento. También tuvo un papel relevante en la promoción de las artes, ya que desde 1808 sostuvo la escuela de dibujo. El Real Consulado desempeñó un papel clave en el fortalecimiento del comercio y la comunicación en la región occidental durante el virreinato. La demanda urbano-regional de su capital, así como el importante mercado generado por la Feria de San Juan de los Lagos, permitió a los comerciantes tapatíos ampliar espectacularmente su radio de intereses y vínculos comerciales hacia el exterior. Su función llegó a su fin en noviembre de 1824 tras la proclamación de la Constitución mexicana, que dejó un vacío de varias décadas hasta la creación del Decreto de Organización de las Juntas de Fomento y Tribunales Mercantiles en 1842. El Consulado de Comerciantes fue una de las instituciones más poderosas del occidente virreinal. Su legado se conserva en las estructuras económicas de la región y en la arquitectura del Palacio del Consulado y en la memoria de una Guadalajara que fue puente entre el antiguo y el nuevo mundo. En el contexto de la Nueva España del siglo XVIII, marcado por las reformas borbónicas y la emergencia de nuevas concepciones sobre la racionalidad, la educación y la administración pública, surge la figura de Fray Antonio Alcalde y Barriga, dominico vallisoletano y obispo de Guadalajara. Su trayectoria constituye un ejemplo singular del humanismo cristiano ilustrado, que supo conjugar la espiritualidad dominica con una visión pragmática de justicia social. El siglo XVIII novohispano experimentó tensiones entre la tradición escolástica y las ideas de la Ilustración. La corona impulsaba reformas administrativas, mientras que los obispos ilustrados como Fabián y Fuero de Puebla o Fray Antonio Alcalde de Nueva Galicia aplicaban un reformismo moral, educativo y sanitario. Según el historiador José María Muriá, Alcalde encarnó el modelo de prelado, benefactor y civilizador comprometido con el bienestar material de su diócesis. Nacido en la villa de Cigales, Valladolid, en la provincia de Castilla la Vieja, el 14 de marzo de 1701, hijo de Jesús Alcalde y Hervas y de Isabel Barriga Balboa, ingresó a los 16 años a la orden de los predicadores o dominicos en el convento de San Pablo en Valladolid, donde se formó en teología escolástica, filosofía moral y vida conventual austera, ordenándose como sacerdote en 1725. Desde sus primeros años mostró inclinación por la enseñanza y la ayuda a los necesitados. Fue maestro de artes y de las facultades de filosofía y teología en su natal Valladolid. Fue nombrado prior en el convento de Zaramora en 1744 y en 1753 vicario prior en el convento de Jesús María de Valverde. La tradición dominica, basada en la predicación y la razón, lo llevó a concebir la caridad no como mera limosna, sino como un instrumento racional de justicia y equidad social. Nombrado obispo de Yucatán, el cual tomó posesión el 1 de agosto de 1763, que por cierto fue consagrado en Cartagena de Indias, impulsó la atención médica a los indígenas, aprendió maya y fomentó la educación parroquial y trató de elevar la formación del seminario a nivel universitario. Estando en la Ciudad de México en el concilio provincial el 20 de mayo de 1771, recibió el nombramiento de obispo de Guadalajara, diócesis que abarcaba buena parte de la Nueva Galicia, territorio en expansión económica y demográfica. Su llegada coincidió con una etapa de auge agrícola y comercial, pero también con graves desigualdades sociales y sanitarias. A su arribo,
Guadalajara contaba con unos 24.000 habitantes y una infraestructura urbana insuficiente. La epidemia de viruela, las hambrunas y la pobreza afectaban a los sectores populares. Alcalde concibió entonces una obra episcopal integral, orientada a sanear el cuerpo y el espíritu de la sociedad. El obispo organizó un censo, promovió la construcción de caminos y mejoró la recaudación eclesiástica para canalizar recursos hacia la beneficencia. Creó juntas de obras pías y fundaciones dedicadas al cuidado de huérfanos, viudas y enfermos. Todo ello configuró el modelo del obispado reformador en la que la Iglesia asumió funciones de gobierno civil y de bienestar. Tras la epidemia de 1786, causada por los años del hambre, decidió construir un hospital con 7 salas de que pudieran albergar hasta 1.000 enfermos, 2 manicomios, un convento y una botica, siendo su proyecto más emblemático el Hospital Real de San Miguel de Belén, iniciando su construcción en 1787 y considerado una de las instituciones médicas más avanzadas del virreinato. Inspirado en modelos hospitalarios de Valladolid y Madrid, ofrecía atención gratuita, diferenciada por sexo y tipo de enfermedad, con personal especializado y normas de higiene pioneras. El Hospital de Civil de Guadalajara, como se le conoce hoy, representó la aplicación de prácticas del pensamiento ilustrado en la salud. La enfermedad debía tratarse con conocimiento técnico y no solo con auxilio espiritual. Al tomar posesión como obispo, observó que la ciudad de Guadalajara solo llegaba 4 cuadras al norte de la catedral. Por tanto, mandó edificar más de 1.500 casas para familias pobres, con amplias calles, servicios y una iglesia central dedicada a la Virgen de Guadalupe, construyendo escuelas dentro del barrio para niños y niñas. Este proyecto de vivienda digna, realizado hacia 1780, fue pionero en el urbanismo social de América. Las casas se distribuyeron en 16 cuadras que pasó a llamarse popularmente como las cuadritas. A diferencia de las políticas existencialistas, Alcalde buscó crear comunidades ordenadas, con moral y trabajo, que contribuyeran al bienestar colectivo. El barrio se convirtió en un espacio de integración social donde la arquitectura, la religiosidad y la higiene eran medios de educación cívica. El ideal de alcalde no era la limosna perpetua, sino la autonomía moral del ciudadano cristiano. A diferencia de otros prelados de su tiempo, Alcalde no concibió la Ilustración como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer la moral y la justicia desde la razón. Su correspondencia y disposiciones reflejan una fe racional y tolerante. Admiraba la ciudad de orden, higiene, trabajo y educación, pero subordinada siempre al principio de caridad activa. Puede considerársele un precursor del catolicismo social, ya que defendió la dignidad humana frente a la pobreza estructural. Su estilo austero, su resistencia a los lujos episcopales y su entrega personal a los enfermos le valieron el apodo popular del fraile de la calavera, apodo que en realidad le fue otorgado por el rey Carlos III. En el Palacio Episcopal, hoy Palacio de Gobierno, siendo la madrugada del día 7 de agosto de 1792, aproximadamente a las 4 de la mañana, falleció Fray Antonio Alcalde a los 91 años de edad. Fue sepultado en el altar de la Virgen de Guadalupe, figura notable cuyo nombre se encuentra inscrito en letras de oro en el Congreso del Estado, y el cual fue declarado Benemérito de Jalisco. En el crepúsculo del virreinato de la Nueva España, en una era marcada por la tensión entre el orden colonial y los vientos de la revolución, emergen figuras que encapsulan las contradicciones de su tiempo. Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo es quizás uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta dualidad. Su nombre resuena en la historia de México e indeleblemente en la de Guadalajara, no solo por estar grabado en la piedra de una de las obras arquitectónicas y de calidad más importantes del continente, el Hospicio Cabañas, sino también por su complejo papel político como el último gran obispo del régimen borbónico. Fue un hombre de la Ilustración, un prelado que creía en la razón, el orden y la filantropía como motores del progreso social, pero también un férreo defensor del derecho divino de la corona española.
Nacido en Espronceda, Navarra, el 3 de mayo de 1752, Ruiz de Cabañas no fue un producto del fervor barroco del siglo anterior, sino un intelectual formado en el crisol de la Ilustración española. Su educación en la Universidad de Salamanca, un centro de renovación intelectual, lo moldeó como un ilustrado. Esta corriente de pensamiento promovida por la Casa de Borbón, especialmente Carlos III, no era antirreligiosa como la francesa, sino que buscaba conciliar la fe con la razón, la eficiencia administrativa y sobre todo la utilidad pública. El objetivo era un Estado ordenado, próspero y funcional, donde la Iglesia jugaba un rol clave como guía moral y administradora del bienestar social. Tras una notable carrera académica, un doctorado en teología en la Universidad de Alcalá y la rectoría del prestigioso Colegio de San Bartolomé, fue nominado por Carlos IV y confirmado por el Papa Pío VI como obispo de la diócesis de León de Nicaragua el 19 de abril de 1795. Todavía en España y antes de partir hacia América, se le reasignó la diócesis a la de Guadalajara, tomando posesión en la misma en su nombre el deán de la catedral el doctor Salvador Antonio Roca y Guzmán, el 19 de julio de 1796. Cabañas arribó a la Intendencia de Guadalajara hasta el día 3 de diciembre del mismo año. Tomó posesión no solo como un pastor de almas, sino como un agente del proyecto ilustrado borbónico, listo para reformar y construir. Guadalajara a finales del siglo XVIII era una ciudad próspera, pero como todas las urbes de la época, enfrentaba serios problemas sociales, orfandad, mendicidad y miseria. Cabañas, imbuido en su espíritu ilustrado, no veía esto solo como un problema de caridad individual, sino como un desafío de orden. Su respuesta no fue simplemente dar limosna, sino crear una institución que pudiera resolver el problema de raíz, la Casa de Caridad y Misericordia. En 1803, el obispo comisionó el proyecto al arquitecto más célebre del virreinato, el valenciano Manuel Tolsá. Cabañas no quería un edificio conventual sombrío, sino un palacio neoclásico. El neoclasicismo era el lenguaje arquitectónico de la Ilustración: simetría, orden, columnas dóricas, frontones y cúpulas que evocaban la razón y la grandeza de la antigüedad clásica. El Hospicio Cabañas, iniciado en 1805, fue concebido como un palacio para los desvalidos. El propósito de la institución era la utilidad. No era solo un asilo, sino una escuela-taller. A los huérfanos, ancianos y desamparados no solo se les daría techo y comida, sino que se les enseñaría un oficio útil a la sociedad. El objetivo era transformar al desvalido en un ciudadano productivo y un buen cristiano. La filantropía ilustrada en su máxima expresión. La caridad como una herramienta de ingeniería social para lograr el orden y el progreso. Mientras las monumentales paredes del hospicio se levantaban, el mundo exterior de Ruiz Cabañas comenzaba a desmoronarse. La invasión napoleónica de España en 1808 y la abdicación de Fernando VII crearon un vacío de poder que detonó la crisis de independencia. Cuando Miguel Hidalgo y Costilla, un cura de su propia diócesis, lanzó el grito de Dolores en 1810, la reacción de Ruiz de Cabañas fue inmediata, visceral e implacable. Para el obispo ilustrado, la insurgencia de Hidalgo representaba todo lo que él detestaba: el caos, la turba descontrolada, la violencia y el desafío directo a la autoridad divinamente constituida del rey. Veía en Hidalgo no a un libertador, sino a un rebelde y sedicioso que amenazaba con destruir el orden social que él, a través de obras como el Hospicio, intentaba perfeccionar. Ruiz de Cabañas se convirtió en uno de los pilares ideológicos de la contrainsurgencia. Ratificó el edicto de Abad y Queipo de excomunión contra Hidalgo y sus seguidores. Usó el púlpito como un arma, emitiendo edictos y cartas pastorales que condenaban la rebelión como una herejía y un sacrilegio. No solo combatió con la palabra, también financió el ejército realista. Inclusive se creó un batallón llamado La Cruzada, cuyo jefe fue el propio obispo. Para Cabañas, la caridad y el bienestar solo podían existir bajo el manto del orden y la autoridad legítima, la corona. La revolución popular era el enemigo del verdadero progreso. Cuando Hidalgo ocupó Guadalajara brevemente, el obispo se vio forzado a una tensa convivencia. Pero tras la derrota insurgente en Puente de Calderón, Cabañas reafirmó su lealtad a la corona con más fuerza.
En 1821 el panorama había cambiado. La revolución ya no era la turba de Hidalgo, era un movimiento más organizado, liderado por el idealista Agustín de Iturbide, que prometía religión, unión e independencia. Este plan era mucho más digerible para la élite criolla y eclesiástica. Garantizaba la preeminencia de la Iglesia Católica y proponía una monarquía constitucional moderada, salvando el orden que Cabañas tanto valoraba, aunque ahora bajo una nueva bandera. Ruiz de Cabañas demostró un pragmatismo extraordinario. El mismo hombre que quiso excomulgar a Hidalgo por desafiar al rey, ahora aceptaba la independencia consumada por Iturbide. Su prioridad se había desplazado. Si ya no podía salvar el virreinato, al menos salvaría la estructura social y la influencia de la Iglesia en este nuevo orden. El acto que sella esta transición ocurrió el 21 de julio de 1822. Agustín de Iturbide fue proclamado emperador de México. Se necesitaba la máxima legitimación religiosa para este nuevo monarca. Juan Cruz Ruiz de Cabañas, ya anciano y con la salud mermada, viajó a la Ciudad de México y en una solemne ceremonia en la Catedral Metropolitana estuvo presente en la coronación de Agustín I. Fue el acto final de un hombre que entendió que para que la Iglesia sobreviviera debía adaptarse al nuevo Estado. Murió 2 años después, el 28 de noviembre de 1824, justo cuando el imperio de Iturbide caía y nacía la República Federal, un sistema que él probablemente hubiese mirado con profunda desconfianza.